Vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos viendo el tema del alma y ahora hay que preguntarse lo siguiente. La inmortalidad del alma, el hecho de que el alma sea inmortal, porque ya vimos cuáles son las características, el hecho de que sea inmortal, ¿prueba la eternidad del cielo y la eternidad del infierno? ¿Lo prueba o no lo prueba el hecho de que sea inmortal? Estamos tratando de descubrir todo lo que podamos desde el punto de vista de la razón. Luego vamos a pasar al tema de la fe, ¿verdad? Yo no voy a, aunque vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque sí le voy a leer algo sobre el tema del infierno, porque está muy controvertido hoy día el tema del infierno. Entonces sí tengo un apartadito de que nos vamos a meter en la fe para ver unas cositas, pero después vamos a seguir tratando de entender por la razón. Y aquí la respuesta que pone es que sí, las mismas razones que prueban que el alma es inmortal, prueban también que será o eternamente feliz en el cielo o eternamente desgraciado en el infierno. La vida presente, en efecto, es el tiempo de prueba y la vida futura es la meta, el término a donde debe llegar el hombre inteligente y libre. Bien, entonces aquí explica un poquito que, lo va a decir después un poquito más abajo, que Dios no condena a la persona, porque Dios es bueno. Él, es más, para que el hombre no se condene, Él vino a morir por nosotros. Cuando se dice que Dios condena a una persona, está mal dicho, digamos, ¿verdad? Porque en realidad tenemos absoluta libertad tenemos una libertad para aceptar el conocimiento de Dios. Tenemos una inteligencia capaz de razonar correctamente, ¿verdad? Si no razona correctamente porque estamos enfermitos, Dios no nos va a pedir cuenta. No hay ningún problema. Una persona que no tiene capacidad de razonar se va al cielo porque no tiene capacidad de pecar, porque no tiene la libertad completa. Pero el que la tiene, Dios nos juzgará por el uso de esa inteligencia y de la voluntad que tenemos. Entonces, cuando una persona comete un pecado, está inquieto, cuando hace una obra mala, está mal. ¿Por qué? Porque sabe que es libre. Sabe que es libre, sabe que va por mal camino, no necesita esperar que Dios le diga te voy a condenar. Bien, eso es el primer punto. Segundo, cuando el alma se separa del hombre, el hombre ya no tiene posibilidad de modificar lo que quedó en el alma. Cuando uno, por ejemplo, realiza actos de paciencia, supongamos, que tiene que hacer muchos, hasta adquirir la paciencia, hace 1, 2, 3, y cada vez le sale mejor y se vuelve una persona muy paciente, porque está ejercitando actos de paciencia. Para hacer eso, interviene el cuerpo, la psicología y el alma. Toda la persona en eso, pero necesito del cuerpo para realizar actos de paciencia. Pero ¿quién se beneficia, además del cuerpo? Queda algo en el alma se hace buena, se va haciendo perfecta, ¿me entienden? O sea, esos actos perfeccionan el alma, no solamente el cuerpo y la psiquis, sino el alma. Entonces, cuando el alma sale de mi cuerpo, ¿sale perfeccionada o no? ¿Sale en gracia o no? Un alma que sale en la gracia de Dios, no se puede tocar más, nadie le quita eso. Es decir, durante el tiempo de esta vida puede ser modificado todo puede ser modificado, puede convertirse... Peña Nieto, por ejemplo. Puede convertirse quien sea, ¿verdad? O Maduro, ahí en Venezuela, quien sea. Se puede convertir, me puedo convertir yo también, o ustedes, ¿verdad? Porque convertirse es siempre dar un pasito más. Pero siempre tenemos posibilidad hasta el último instante de nuestra vida, ¿verdad? Por eso no sabemos nosotros quién se puede condenar, aunque podemos conjeturar. Decir, bueno, si una persona vivió mala y no quiso recibir los sacramentos y murió mal, es una conjetura, no tenemos ninguna certeza. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué pasó en el último instante. Yo tengo esta siguiente certeza, que si él no se arrepiente, sí se condena. Esa es la certeza que me enseña la Iglesia, que muriendo en pecado mortal sí se condena. Pero para morir en pecado mortal, uno dice, bueno, este murió en pecado mortal, se quitó la vida. Bueno, es lo que yo veo,
Pero el último, también me enseña la Iglesia que hasta el último instante de la vida puede haber un arrepentimiento así fugaz. Entonces no puede ni la Iglesia hacer un juicio de si alguien se condenó o no. La Iglesia canoniza después que estudia la vida de alguien y los propone como modelo a ellos, y en eso sí tiene certeza. Y el otro no se sabe, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que si uno está en pecado mortal, cuando se separa el alma, no queda condenada, queda separada de Dios. ¿Por qué? Porque se hace una cosa distinta. Cuando está en pecado, yo no lo veo ahora. Supongamos que yo, Dios no lo quiera, esté ahora en pecado mortal. Mi alma es horrible, espantosa, pero no lo veo, no la veo. Es maloliente para Dios, por decir así. Es horrible, porque es el espíritu que contempla al espíritu, ¿verdad? Dios ve eso, pero yo no lo puedo ver. Pero si yo lo pudiera ver, sería peor que ver un monstruo, lo peor que se puedan imaginar físico, una cosa asquerosa. Imagínense la película más horrible que han visto, o una escena bien fea de un monstruo, lo que sea. Eso es físico. Pero la fealdad del alma es tanta, pero tanto, que se opone total y absolutamente a Dios. Por eso la imposibilidad de que esa alma vuele a Dios, se repele. Es decir, si el alma que sale en pecado mortal fuera a Dios, es como que se aniquilaría, se quemaría, se prendería fuego. El condenado no quiere acercarse a Dios. En el momento que sale el alma, se horroriza porque se ve en pecado, pero él no quiere, digamos, ir a abrazar a Dios porque se quema. O sea, ese amor no lo soporta porque él eligió, él está en otra cosa totalmente distinta, en el odio. Es un poco cuando una persona está muy enojada, odia a alguien, y el otro se le acerca para abrazarlo, y le da un palazo en la cabeza. No quiere amor. No, lo odia. Por más que el otro lo vaya a abrazar, mejor ni te acerques a abrazarlo porque te va a dar un palo en la cabeza, te odia. No lo obligues, no vayas a hacer un acto de amor en ese momento, porque te está odiando, te está rechazando, te va a matar. ¿Entienden? O sea, porque las disposiciones de su ser, aunque eso es del corazón todavía, ¿verdad? No es el alma, pero el alma sacada del cuerpo es distinta. Por eso que cuando se aparece la Virgen de Fátima y le muestra a los niñitos pastores el tema del infierno, ella no lo hace para asustarlos, aunque sí se van a asustar. Y lo que vamos a ver ahora va a asustar un poco, pero hay que verlo. María le mostró a esos niñitos el infierno, sí, se van a asustar, pero hay que hacerlo. Y ojo que estoy hablando de Fátima, ¿verdad? Como de las grandes apariciones que la Iglesia ha asumido como propia, porque tiene su propia fiesta, hay iglesias dedicadas a la Virgen de Fátima, el Corazón Inmaculado, está metida en la liturgia, lex orandi, lex credendi. Hay un principio en la teología que dice, ¿verdad?, que cuando la Iglesia pone algo en la liturgia para que nosotros recemos, debemos también creerlo. Por tanto, la presencia de los papas en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes, ¿verdad?, son lugares donde cuando está el Papa lo está confirmando toda la verdad de esa aparición. Cuando se aparece en un lugar, la Salet, que fue Juan Pablo II el primero que fue, una vez que fue, todos los amantes de la Salet estaban felices, porque el Papa con esa visita aprueba, o sea, con su presencia, el contenido de la Salet. No necesita hacer ningún documento, ¿verdad? Es aprobado, es incorporado. Por eso todavía no va a Medjugorje, porque es tanta la controversia que hay, que prefieren no ir para no. Pero, por ejemplo, ¿no?, aunque nadie duda, ¿verdad?, de que allí hay gracias especiales. De todos modos, por eso la presencia del Papa, cuando va, es porque va a aprobar con su presencia una cosa de esa, ¿no? Entonces, se me fue el infierno, ¿ves? Bueno, ya empieza el airecito. Gracias, muy amable. Bueno, sí. Estoy en el 58, pero ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque es necesario que yo vaya a la fe. Hay mucha gente que niega, y muchos teólogos que niegan la presencia del infierno, ¿verdad?, y del demonio. Muchos. Lamentablemente estamos en una crisis muy grande dentro de la Iglesia. Por eso que hay que estudiar más que nunca, hay que aferrarse a la fe, más que nunca, porque van a venir golpes muy duros,
¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero ¿en qué se basa? ¿En qué nos basamos para decir que el infierno existe y la condenación también? Y que uno puede condenarse. Cuando Cristo dice, id por todo el mundo, bautizad a todas las naciones y enseñad, el que cree se bautice se salvará, el que no cree se condenará. Está ya dando una posibilidad. Porque si nadie se condenara, entonces ¿para qué da esa posibilidad? ¿Está de más? Cuando Cristo pone el ejemplo del rico Epulón que se va al infierno y el pobre Lázaro que va al seno de Abraham y muestra la imposibilidad de comunicarse de un lado al otro, no lo está diciendo para asustarnos. Dios no quiere asustarnos, nos está diciendo una realidad. Cuando la Virgen se aparece en Fátima y muestra la cantidad de almitas que se van al infierno, no está inventando, no está mintiendo para que nosotros cambiemos. ¿Qué cosa voy a cambiar? Con la mentira no se saca un bien, jamás. Salud. Con la mentira nunca se hace un bien, nunca. ¿Y cómo va a mentir la Santísima Virgen? ¿Cómo va a mentir Dios? ¿Cómo va a engañar a los hombres? Es una cosa tan, pero tan delicada que es tan delicada y tan importante como la salvación, porque es lo opuesto. ¿Te salvas? Es lo opuesto. ¿Cómo no va a ser importante? Toda mi vida se juega en estas dos puntas. ¿Cómo no va a ser importante? Me sacan una y me mataron. Me sacan la posibilidad de condenarme. Si me dicen, no te vas a condenar, eso no, Dios no condena a nadie, quédate tranquilo. Entonces, ¿para qué queremos ser buenos? ¿Para qué mi conciencia? No la necesito, sáquenme eso que me molesta, me lo puso el mismo Dios, por favor, me lo pone Él. Si no, si todos nos vamos a salvar, ¿por qué la conciencia me remuerde? Porque no te vas a salvar si te portas mal. Todos los pueblos de la historia, como lo vamos a ver ahí, reconocieron, poetas, filósofos, reconocieron, grandes escritores, que hay un castigo eterno y hay un premio eterno. El premio es para los buenos, el castigo es para los malos. Ya vamos a ver un poquito de historia. Entonces, si uno dice, nadie se condena porque nadie puede condenarse, entonces se terminó todo, absolutamente. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aprendiendo? Si nadie se condena, vayamos, bebamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ya, se terminó todo. ¿Para qué vamos a evangelizar? ¿Para qué la iglesia celebra la misa? ¿Para qué se confiesa a la gente? ¿Para qué recibe la comunión? ¿Para qué haces penitencia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, se destruye la sociedad, se destruye el ser humano. Yo quito eso y mato y destruyo toda la teología, la hago pedazos. Y queda muy lindo decir, nadie se va a condenar. Queda hermoso. Ay, qué lindo, gracias, me sacaste un peso. Pero no te das cuenta lo que estás diciendo. Es gravísimo. Ha muerto Dios por ti para que tú no te condenes. Es grave que tú ahora no lo consideres, porque la misericordia de Cristo es que tú sepas eso. Eso es misericordia, que tú lo sepas y vivas sabiéndolo para que no vayas ahí y que evites que otros también se libren de ir ahí. Todo lo que hace la Iglesia, todas las obras misioneras, apostólicas, todo lo que vino haciendo durante 2000 años, es para que el hombre alcance la salvación y no se condene. Saquen una parte y se le va la otra. Sacan un término, se le va el otro término. ¿Cómo voy yo a ser santo? No, ni me interesa ser santo. Si igual me voy a salvar. ¿Para qué forzarme? ¿Me voy a salvar? ¿Para qué? Fíjense todo lo que se deduce de esto. Y lamentablemente hay corrientes de teologías que andan en los seminarios por todos lados, por todos lados, donde la teología se debe hacer con un principio llamado fe. Si la fe no está, vienen los desastres, porque no te manejas por fe, simplemente opinas y lees lo que se te ocurre. No vas a pensar que el magisterio te dice esto y tú tienes que acatar eso. No, pero vamos a ver qué dice la Biblia esta vez. No, pero la Biblia dice así, entonces no es tan así como el magisterio. Entonces eres tú. No es tu iglesia, tú no haces caso a nadie, tú no tienes cabeza, tú eres tu propia cabeza. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Nadie juece su propia causa. Nosotros necesitamos la cabeza, la iglesia, los padres de la iglesia. Ojo, nadie le da importancia a los padres cuando es un pilar de la fe católica. Nadie, porque estamos metidos en el protestantismo.
Nos invadió el protestantismo, la Biblia sola y se acabó. No, magisterio y tradición. La tradición hay que rescatarla, que nadie sabe ni siquiera lo que es. Y es tan importante la tradición como la Biblia. Porque la Biblia surge de la tradición oral, de ahí se escribe algo, pero la tradición es más que lo que está escrito. Aunque es cierto que la tradición no es palabra de Dios, sino la Biblia, que está canonizada. Porque lo canonizó la Iglesia católica. Pero si yo dejo la tradición, ni la Biblia me queda. Los protestantes no tienen problema, porque ellos tienen un serio problema, un grave problema, que no se dan cuenta, ¿verdad? Que es, quedaron con algo que no les sirve. Ya lo vamos a ver a eso cuando vayamos estudiando. Tienen un libro que no les sirve, no tienen cómo probar que es palabra de Dios, ni siquiera el libro les sirve. Nosotros sí. Porque probamos que es palabra de Dios porque el magisterio lo declaró, la Iglesia. ¿Y qué poder tiene la Iglesia? ¿Por qué tiene poder? Porque Cristo se lo dio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Confirma a tus hermanos en la fe, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí está el Papa, ahí está el magisterio. Yo estaré hasta el fin del mundo con ustedes. Confirma a tus hermanos, es decir, enséñales la fe. Porque la Iglesia dice que la Biblia, esos libros son palabra de Dios, siempre lo creímos, hasta ellos mismos, los protestantes lo creían. Pero cuando se separan y dijeron, Papa no, Biblia sí, perdiste. Te quedas sin la Biblia, porque el Papa, con el poder que tiene, fue el que decretó que eso es palabra de Dios. Se te terminó el argumento. Es un libro nomás ahora para ti. Ya vamos a ver todo ese tema. Bueno, entonces, es dogma de fe el infierno, es dogma de fe. No se puede poner en duda absolutamente. Y no es para que esté de adorno ahí. Si está es porque es posible la condenación. Fue posible la de tantos miles y miles y miles y millones de ángeles. Sí, eso es de fe. Están condenados. Y están condenados siempre. Porque no se puede modificar ya. Los ángeles son distintos que los hombres. Ellos deciden algo y no se pueden equivocar en esa decisión. El hombre sí se puede equivocar. ¿Por qué? Porque tenemos la parte carnal, corporal, que me hace elegir lo que no quiero. Muchas veces me dejo llevar por los gustos, por la debilidad. Es distinto. Pero bueno, también nos prueba distinto el Señor durante un periodo largo. En cambio, los ángeles sabían perfecto y debían tomar decisión. No podían equivocarse. O amas, o eliges el amor, o te eliges a ti mismo. Ellos no quisieron servir, porque el amor supone también ese acto de reconocimiento. Se requiere un acto de humildad, porque ellos no podían amar si no se reconocían criaturas. Y al reconocerse criatura, ellos no quieren reconocer. ¿Por qué aman al reconocerse criatura? Porque quedan tan enamorados de alguien que no necesita crear, sin embargo ha creado. Se quedan tan enamorados de alguien que nadie lo ha hecho como Dios, y que Dios los haya hecho a ellos partícipe de todo lo que Él tiene. Es un acto de amor maravilloso que les invita a ser el Señor a ellos cuando toman conciencia, ellos cuando conocen el plan de Dios, pero también pueden rechazarlo, como de hecho ha ocurrido. Hay cientos de miles de demonios, no se sabe, pero miríadas. La tercera parte, dice el Apocalipsis, del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, las precipitó, ¿verdad?, al abismo. Tercera parte. Bueno, entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya vimos que dice en el 1033, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte, es el pecado mortal. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna, permanentemente en él. Eso lo dice San Juan. Nuestro Señor nos advierte, sigue el Catecismo, que estaremos separados de Él. Lo enseña el Catecismo. Si yo no creo en el Catecismo, no soy católico.
Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Catecismo de la Iglesia. Este estado de autoexclusión definitiva, no es por un tiempo, no es que después, bueno, te voy a dar otra prueba, es definitiva, repito, de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno, una autoexclusión de Dios, del cielo y de los bienaventurados. Y un poquito más adelante, en el 1035, dice el Catecismo, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Catecismo. Que no venga otro a decirle, no es eterno, sino que va a ser por un tiempo. Ese es el purgatorio. ¿Verdad? Les digo porque la mejor manera de ser misericordiosos es decirle lo que es. Es la mejor manera, esa es la misericordia, decirle a las personas lo que verdaderamente es. Ser misericordioso no es quitar cosas para que tú te quedes tranquilo en esta vida. Te quedarás tranquilo en esta vida. No, ni tranquilo te quedas en esta vida, pero después, ¿qué pasa? Entonces, vuelvo a decir, Catecismo 1035, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, es decir, el fuego eterno. Catecismo, el nuevo, completo. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para los que ha sido creado y a los que aspira. Clarísimo. Es la enseñanza de la Iglesia de siempre, no es que aparece en el Catecismo ahora. Esto lo dice Jesús, ahora voy a mostrarle algunos textos, ¿verdad? Toda la tradición de la Iglesia lo enseña Jesús, lo enseña el Antiguo Testamento, todo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad muy extraña, o sea, es anticristiana, no acepta los principios cristianos, no los entiende, vive un naturalismo, todo natural, nada de trascendencia. Cristo es un simple hombre, un poco más perfecto que cualquier otro. Pero ¿cómo cuesta aceptar que Dios, por favor, es Dios? Fundamento bíblico del infierno. Durante los 8 primeros siglos de redacción de la Biblia, el término hebreo Sheol designa la morada de las personas que han muerto, buenos y malos por igual. Pero en sus libros más recientes se encuentra ya una clara diferencia entre el castigo de los impíos en contraposición con la recompensa de los justos, tal como señala el libro de Daniel en el capítulo 12. Dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñen a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad brillarán. Los buenos. Isaías dice: y en el saliente serán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. O sea, muy claro fue la Sagrada Escritura, es muy clara, ¿verdad? Sabiduría, el libro de Sabiduría. Después serán cadáveres despreciables, objeto de ultraje entre los muertos para siempre, porque el Señor los quebrará lanzándolos de cabeza, sin habla, los sacudirá de sus cimientos, quedarán totalmente asolados, sumidos en el dolor, y su recuerdo se perderá.
Al tiempo de dar cuenta de sus pecados irán acobardados y sus iniquidades se les enfrentarán acusándole. O sea, nosotros hacemos una pequeña precisión nada más. No condena a Dios. Si uno quiere ser más, se puede decir que Dios condena en forma general, pero si uno quiere ser más preciso, decimos tú te autoexcluyes porque eres libre. Si tú no fueras libre, entonces sí sería Dios que te condena. Pero eres libre y Él no quiere tu condenación. Él viene para que nadie se condene. No quiere la condenación. Ha sufrido y muere por eso. Y llora la Virgen. Y está triste y dolida porque nos ama y no tiene forma de que entendamos y que la Iglesia entienda esta realidad. En el Nuevo Testamento, Mateo 5:29, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo, arrójalo de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. No temas a lo que mata en el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la condenación alma y cuerpo a la gehenna. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis hijo de la condenación, el doble que vosotros. Serpiente, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la gehenna? Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo, etcétera. Hay muchísimos, yo no me voy a detener a leer todo, ¿verdad? Porque es muy largo. Los padres de la Iglesia, acá tengo todos los padres de la Iglesia, cómo enseñan esto, ¿verdad? Nombrados padres de la Iglesia por la Iglesia, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía, Policarpo, Diogneto, Atenágoras, San Justino, San Ireneo, acá tengo San Agustín, San Cipriano, todos textos, San Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, por las dudas, ¿verdad? Pero tengo bastantes, hay muchísimos textos, ¿verdad? Solo saqué algunitos para que vean. Bien, entonces, si ahora vamos a llegar, ahora lo que estamos haciendo con este libro es ver si desde el punto de vista natural, sin la fe, es algo lógico que haya un premio y un castigo. Eso, nada más, es lo que vamos a ver, para que vean que Dios no saltea el orden lógico de las cosas, que en la naturaleza están las cosas, ¿verdad? Bien. ¿Existen otras pruebas de la eternidad del infierno? Sí. La razón nos provee de varias otras pruebas decisivas de la eternidad del infierno. Si es eterno, si no va a terminar más, eso. La creencia de todos los pueblos lo afirma. Y ahora vamos a ver. Segundo, la sabiduría de Dios lo exige. Tercero, la justicia divina lo reclama. Cuarto, la soberanía de Dios la demanda para tener la última palabra en la lucha sacrílega del hombre. Bueno, vamos a empezar con el punto 1. La creencia de todos los pueblos lo afirma. ¿Cómo lo afirma? Y leo aquí. En todos los tiempos, desde el principio del mundo hasta nuestros días, los pueblos han creído en la existencia de un infierno eterno. Hemos hecho notar esta creencia al hablar de la inmortalidad del alma. Cosa asombrosa. Si yo probé que el alma es inmortal y no puede morir, ya está la eternidad. Eso es la eternidad, no muere más. Ahora, no puede tener el mismo destino el malo que el bueno. No puede, porque lo veríamos injusto. Y Dios no es injusto. Si en la tierra queremos justicia, porque todo el mundo quiere justicia, y se hace justicia y uno está feliz de que haya justicia, y entonces, si en la tierra el bueno hace justicia y los buenos quieren justicia, Dios es infinitamente bueno. Y si mi alma va a ser eterna y uno es malo y el otro es bueno, obviamente que no van a tener el mismo destino porque eso es injusto. O sea, es muy simple razonarlo, ¿eh?
¿Qué pasaría si alguien tiene que hacer justicia y hace injusticia? ¿Se pone contento Jesús? Por ejemplo, un violador que robó, mató, lo que sea ahí, y el juez dice, te compro una casa, un carro y vas a tener un sueldo por 40 años. Vete en paz, delante de toda la gente que fue violada. ¿Qué le hacen al juez? Lo matan al juez, ¿verdad? Porque pero este hombre, bueno, ¿por qué? Porque hizo injusticia, está haciendo una injusticia. Entonces no podamos pretender que Dios haga una injusticia porque me toca a mí. Me voy a morir en pecado mortal, pero digo, Dios me va a salvar igual. No puede, porque tú no quieres. En esta vida está la misericordia hasta el último instante de la vida. Bendita misericordia. Pero una vez que se sale el alma ya la misericordia no puede actuar porque tú no te arrepientes. ¿Cómo va a actuar la misericordia? No puede haber misericordia si no hay un arrepentimiento, ¿verdad? Si alguien no dice perdón, no te pueden perdonar. El perdón, para ser perdonado se requiere que alguien se arrepienta, ¿verdad? Porque si viene alguien y mata a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y le va a matar al más chiquito, ¿me perdonas? Si no lo haces, sí te perdono. Pum, y sigue haciéndolo. ¿Y cómo te puedo perdonar si no te quieres arrepentir? ¿Verdad? Vamos a poner algunos ejemplos de esto. Los poetas, los filósofos, los escritores de la antigüedad, todos sin excepción hablaron del infierno eterno. Por ejemplo, Hesíodo y Homero lo pintan a los habitantes de Grecia. Virgilio y Ovidio lo describen en la Roma idólatra. Quien no recuerda los suplicios, o sea, dicen de la Roma antigua, ¿verdad? Corrupta, que le venía un castigo eterno, ¿no? ¿Quién no recuerda los suplicios de Prometeo, de Tántalo, de Sísifo, de Ixión y de las Danaides? Sócrates, citado por Platón, habla de las almas incurables que son precipitadas al negro Tártaro, de donde no saldrán jamás. O sea, es algo que está en la naturaleza del hombre y en la naturaleza de las cosas. La justicia y la injusticia es algo que está. Y si está, es porque Dios lo puso en la naturaleza para que lo sepamos. De hecho, una persona que está mal, yo se los digo por testimonio, es muy simple, miren. Una persona que ha hecho mucho daño y le dicen que se está muriendo, si es sensible a su conciencia, va a tener miedo y va a pedir perdón y va a pedir que alguien venga a confesarle. ¿Por qué? Porque sabe, aunque no sabe que se va a enfrentar con la justicia, sabe, en su conciencia lo sabe. Y el que dice, no lo quiero igual, no quiero Dios, no quiero nada, esa persona se está cerrando por su soberbia también, ¿verdad? Bueno, un pagano, gran despreciador de los dioses, el impío Lucrecio, trató de destruir esta creencia, porque decía él, no hay reposo, y es imposible dormir tranquilo si se está obligado a temer después de esta vida. Sus esfuerzos fueron inútiles. La creencia en el infierno eterno fue siempre el dogma fundamental de la religión de todos los pueblos. Los romanos decían, no sé si vieron la película de El Gladiador, porque eso está tomado de verdad con mucha historicidad, lo que creía un pagano, ¿verdad? Un pagano, tenían dioses, ellos creían en un campo, en el campo, ¿cómo es? Elíseos, los campos elíseos, es la eternidad, porque fue bueno, la espera eso, el gozo y la paz, es algo que está en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Celso, filósofo pagano, enemigo acérrimo del cristianismo, lo confirma en el segundo siglo de la Iglesia y dice, tienen razón los cristianos en pensar que los malos sufrirán suplicios eternos, por lo demás, este sentimiento les es común con todos los pueblos de la tierra. Lo escribe él. Después, leed la historia de todas las razas egipcias, caldeos, persas, indios, chinos, japoneses, galos, germanos, etc. Y veréis que todos creían en un infierno eterno como en la existencia de Dios. Cuando Colón descubrió las Indias occidentales, comprobó que los habitantes del Nuevo Mundo tenían la misma creencia.
Un viejo jefe le amenaza con el infierno diciéndole: sábete que al salir de la vida hay dos senderos, uno fulgurante de luz y otro sumido en las tinieblas. El hombre de bien toma el primero, mientras que el malvado echa a andar por el sendero tenebroso hacia el lugar de los suplicios eternos. Está en la naturaleza. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el mundo actual, moderno. Hay mucha información tergiversada y uno no se da cuenta que le van cambiando la cabeza permanentemente. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado y estudiar y aferrarse a la fe. Y hay que tener mucho cuidado porque van a venir golpes en la iglesia muy duros, muy duros. Ya se está viendo, ¿verdad? Cardenales contra cardenales, se están creando divisiones muy fuertes. Así que hay que rezar más que nunca por la unidad de la iglesia, por el Papa, ¿verdad? Y por los cardenales, por los obispos. Ahora apareció un cardenal que lo acusan de pedofilia, ¿verdad? Y de otro también, secretario de un cardenal que tenía un lobby gay ahí. Bueno, no sé lo que hay ahí, no me interesa. Yo sé que tenemos que rezar por la iglesia y rezar por la conversión de ellos también. Si un cardenal es pecador, hay que rezar por su conversión, no criticar a la iglesia, hay que rezar. Todos necesitamos rezar los unos por los otros, ¿verdad? ¿Qué hace? Si yo me doy cuenta que mi papá está pecando gravemente, yo no voy a venir a contárselos a ustedes, ¿verdad? Es mi papá. ¿Qué voy a hacer? Voy a llorar, voy a hacer penitencia, voy a rezar por él, que se convierta. Y cuando tenga que hablar de mi papá, voy a hablar de las virtudes que puedo sacar de él para mostrarle, pero yo no voy a hablar de sus miserias y despreciar a mi padre porque es un pecador, sino que voy a rezar con más intensidad. La iglesia es mi madre, ¿verdad? Y los obispos y los cardenales y los sacerdotes y los religiosos, las religiosas y los laicos. Hay que rezar por todos y no escandalizarse. Todos somos miserables pecadores, todos necesitamos el perdón de Dios. Estamos confundidos aquí en la sociedad que vivimos. A veces no se sabe lo que está bien y no se sabe lo que está mal. Porque vienen sacerdotes, ya les digo, lo que pasan en los seminarios por lo general, y en las casas de formación, viene un sacerdote a predicar, se va a enseñar Biblia. Te viene a enseñar Biblia. Bueno, el Pentateuco, bueno, que no lo escribió Moisés, que no, los milagros no son milagros, que parece que no todo es palabra de Dios, que la Biblia se contradice. Al final uno queda deprimido y abandona la fe. Y entonces, ¿dónde me apoyo? No me queda nada. Pero ese que está dando clases, le pagan para dar clase. Él vive de eso, no le importa ni la fe ni los demás, porque ni siquiera él lo vive ni lo cree, repite porque vive, ese es su trabajo. Entonces estamos en momentos muy difíciles. El Padre Pío le dijo al Padre Amort: en la iglesia llegará, dentro de poco tiempo, una gran crisis espiritual dentro de la iglesia, una gran confusión. Entonces cuidado. Por más que digan algunos cardenales que uno que está en pecado mortal puede comulgar, ustedes no comulguen en pecado mortal, ¿verdad? Porque no es así. Hay que estar en gracia para comulgar. Siempre fue así, siempre será así. No puedes tú unirte a Dios en pecado mortal, porque hay una contradicción, es lo que te va a pasar después, ¿verdad? Justamente te separas del bien. El bien y el mal no se unen, ¿verdad? Entonces tú no puedes forzar a Dios que venga a unirse, porque primero que no se produce eso, aunque comulgues, porque dice San Pablo: si tú comes y bebes el cuerpo y la sangre de Cristo, indignamente comes y bebes tu propia condenación. Lo dice San Pablo en los Corintios. ¿Por qué? Porque tienes que estar en gracia para poder hacer eso, en la gracia de Dios, confesarte, ¿verdad? Por más que venga uno y dice, no, y hay de todo, hay sacerdote que dice, ¿qué? No, faltaste los domingos a mí, comulga después, comulga igual. O sea, no les importa, no tienen fe. Si yo hago eso, ¿cómo voy a poder tener la misericordia de Dios? Si yo estoy despreciando los principios y mi propia conciencia me estoy yendo en contra de mi conciencia. Hay personas que van buscando sacerdotes que le perdonen o que le absuelvan igual, aunque vivan de cualquier manera. Andan buscando y van tranquilitos hasta cierto punto porque siempre tienen remordimiento. En definitiva, es así, van buscando, a ver, yo estoy en concubinato, quiero comulgar, tal sacerdote me confiesa igual, me voy a él. Cuidado, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero ten cuidado.
¿verdad? Porque no quiere decir que al absolverte te vaya a absolver necesariamente. Tienes un gesto, tienes palabra, pero lo que pasa dentro de ti solo tú sabes. Y sabe Dios qué está pasando ahí. Porque si no hay arrepentimiento, ¿cómo puede haber perdón? Si tú quieres ser perdonado, tienes que arrepentirte nada más. Es muy simple, ¿no? Entonces estamos en momentos difíciles, ¿verdad? Más que nunca hay que rezar pidiendo a Dios luz para la inteligencia de los consagrados, sacerdotes, obispos y cardenales. La luz, el entendimiento. Bueno, estábamos explicando lo que todos los pueblos lo aceptan. Segundo, la sabiduría de Dios pide la eternidad de las penas como sanción preventiva. Y voy a leer: la sola esperanza de escapar un día de la justicia de Dios haría ineficaz toda sanción temporal. Todo lo que tiene término no es nada para el hombre, que se siente inmortal. Lo que constituye la eficacia de la sanción no es el infierno, es la eternidad. Es decir, yo digo, no, total, después es por un tiempito que te vas al infierno nada más, ¿verdad? Si yo pensara así, no tendría sentido, porque si yo voy a vivir eternamente, ¿qué es un tiempito? Al lado de la eternidad, nada. Pero no es así. Por eso no tendría sentido un tiempito. No es un castigo. ¿Quién no diría, bueno, por un tiempito yo total peco, total es un tiempito después? Eso también. Un infierno que no es eterno es un purgatorio cualquiera. Ya es otra cosa, ¿verdad? Sin la eternidad de las penas, Dios no sería más que un legislador imprudente, incapaz de hacer observar sus leyes o castigar a los conculcadores de las mismas. Tercero, la justicia de Dios requiere la eternidad del infierno, lo requiere la justicia de Dios, como pena vindicativa para castigar el mal. La gravedad de la culpa se deduce de la dignidad de la persona ofendida. Si Dios ha sido ofendido, mortalmente has pecado contra tu Dios y has tocado lo infinito, has ofendido a lo infinito. Entonces la proporción, ¿cuál tiene que ser? ¿Da? Son razones naturales para la inteligencia nada más, porque nosotros nos tenemos que basar por la fe, como les acabo de leer recién, ¿verdad? Estas son razones que refuerzan para mostrar que en la naturaleza eso está. Cuarto, la soberanía de Dios pide la eternidad de las penas. La soberanía, voy a leer aquí. Si el infierno debiera tener término, cada uno de nosotros podría hablar a Dios de esta manera. Yo sé que tú me podéis castigar, pero también sé que tarde o temprano os veréis obligado a perdonarme o aniquilarme. Me río pues de vos y de vuestras leyes, me río también del infierno al que me vais a condenar, porque sé que algún día saldré de allí. ¿Se concibe que una criatura pueda con razón hablar así de su Creador? Dios es el Señor del hombre y de su soberanía. No puede ser impunemente despreciada. El hombre, pecando mortalmente, declara guerra a Dios. ¿Quién será el vencedor? Necesariamente debe ser Dios, quien pronuncia la última palabra mediante la eternidad de las penas. Luego la soberanía de Dios exige que el infierno sea eterno. Conclusión, ahí vuelve a poner, ¿verdad?, las conclusiones. Decía Rousseau, miren que Rousseau, ya le dije que es un desastre, un hombre de la Revolución Francesa, un sociólogo, un desastre. Él decía que el hombre nace bueno y lo corrompe la sociedad, y no se da cuenta que la sociedad es el resultado de un conjunto de hombres. ¿No? O sea, el hombre es un santito, sin pecado original, nace como angelito, pero la sociedad lo corrompe. No, el hombre nace con una tendencia al pecado, ¿verdad? Y cuando se deja llevar por eso, crea un espíritu en la sociedad, que es lo malo. Él dice así, Rousseau, sofista, 1000 veces más peligroso que Voltaire, no se atrevió a contradecir la
la tradición universal y se contentó con volver la cabeza para no ver el abismo. No me preguntéis si los tormentos de los malvados son eternos. Lo ignoro. No tuvo la audacia de negarlo. Tanta autoridad y fuerza hay en esas tradiciones primitivas que Platón conoció, que Homero y Virgilio cantaron y que encuentran en todos los pueblos del viejo y nuevo mundo. Tan imposible es derribar un dogma admitido en todas partes a despecho de los sentidos, a despecho de las pasiones unidas desde tantos siglos para combatirlo. Bueno, otro temita. ¿Qué valor tienen las suposiciones ideadas por los incrédulos para suprimir la eternidad del infierno? ¿Qué valor tienen los argumentos que ponen los que niegan, digamos, al infierno? Esa sería la palabra. No veo bien, así que disculpen que trato de más o menos de ver por dónde van las letras. Contra la eternidad del infierno no se puede establecer más que las tres siguientes hipótesis de los que niegan, ¿no? O el pecador repara sus faltas y se rehabilita. Gracias, hermanita. Muy amable. No, gracias. ¿Es para alumbrar el micrófono o la...? Bueno, aquí veo un poco mejor. O el pecador repara sus faltas y se rehabilita. Segundo, o Dios le perdona sin que se arrepienta. Tercero, o Dios lo aniquila. Tres posibilidades. Las repito. O el pecador repara sus faltas y se rehabilita, se convierte. Segundo, o Dios le perdona sin que se arrepienta. Otra posibilidad. Tercero, o Dios le aniquila directamente. Lo aniquila, no existe más. ¿Verdad? Con el tema de la aniquilación también hay otro problema. No todos los que se van a condenar se condenan de la misma maldad. Hay grados de maldad, grados. El que se condena es porque no está en gracia, pero hay una gama indefinida de grados. Así como en el cielo va a haber grados distintos de amor, en el infierno hay distintos grados de odio, ¿verdad? De condenación. Entonces, no es lo mismo uno que apenas se condenó por tonto, pero no es tan malo, tendrá sufrimientos menores, ¿verdad? Eso es proporcionado. Ahora, si Dios aniquilara a todos, sería injusto. ¿Por qué aniquila al que menos sufre y al que más sufre con el mismo premio para todos, por ejemplo? Premiándolos a todos, ¿verdad? Y además, no puede Dios aniquilar. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea algo para lo eterno, aniquilarlo es una contradicción de parte. Dios nos creó para que seamos eternos. Aniquilar es truncar, es como que uno dice 2 más 2, 4. 2 más 2, 3. Después se arrepintió y dice 2 más 2, 3. Son la existencia, el dar el ser a algo, es tan grande, tan sagrado, y quitar eso es como volver a crear, pero al revés. Es algo que Dios no hace. La aniquilación no la hace el Señor. Él crea, pero no aniquila. Es una cosa, es volverlo a la nada, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver desde el punto natural, desde el razonamiento natural. 1. Para explicar lo que sucederá más allá del sepulcro, ciertos incrédulos modernos proponen teorías absurdas. Por ejemplo, Juan Reinaud, Luis Figuier, Flammarion, con sus escritos aquí, renuevan el viejo error de la metempsicosis y suponen que las almas emigran a los astros para purificarse y perfeccionarse cada vez más. Un poco lo que después la reencarnación quiere hacer, ¿verdad? Explicar que no, tú antes eras no sé qué, te vas perfeccionando, pero siempre te vas dando vuelta. No, el hombre viene de la nada, somos creados por Dios para una eternidad. Nos seguimos probando y probando y probando, ¿verdad? Todas estas teorías no pasan de ser afirmaciones gratuitas. Sí, es posible rehabilitarse después de esta vida. No sé qué puse acá, pero si es posible rehabilitarse después de esta vida, ¿no hay sobre la tierra sanción de la ley divina? ¿Por qué inquietarse en esta vida? Por lo demás, si después de la muerte existiera un segundo periodo de la prueba, nada impediría que hubiera un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto y que nunca llegues a la eternidad con tantas pruebas, ¿verdad? También.
¿Puede Dios perdonar al pecador en la vida futura? No, no es posible. El perdón no se impone, se otorga a quien se arrepiente. Es decir, no es una imposición. Dios dice, impongo el perdón a todos. Necesita que se lo pidan. Pero no te lo va a pedir el que muere en pecado mortal al salir de su cuerpo, porque se hizo, yo siempre se los explico eso, ¿verdad? Se hace, el pecado y el alma se hacen como una sola cosa, ¿verdad? En esta vida se separan porque el pecado y el pecador, se puede separar pecador y pecado porque está la posibilidad de que uno se arrepienta, ¿eh? Entonces se separa, ahora es un pecador, pero si se arrepintió, bueno, ya dejó el pecado. Entonces se separa mientras vive en este mundo. Pero en el momento de la muerte, cuando el alma se separa, ya no hay posibilidad. Por tanto, el pecado se hace pecador y el pecador se hace pecado. Se hacen una sola cosa. Y ese es el problema. ¿Cómo vas a pedirle a Dios que te perdone si no lo quieres hacer? A ver, porque si no, no escuchan. Sí, gracias. En 2 ocasiones en la iglesia el sacerdote da la absolución del pecado a todos los que están presentes. ¿Es válido? Es válido, pero ilícito. Es decir, que el sacerdote que hace eso sin necesidad comete un pecado grave. ¿Por qué? Eso se puede hacer solo cuando no hay tiempo. Por ejemplo, si vemos que viene un meteorito justo y va a caer acá, y viene a toda velocidad, yo digo, a ver, arrepiéntanse, yo los absuelvo. Sí. Si un barco se va hundiendo y el sacerdote puede absolver a todo. Un avión que va a caer, absuelve a todo. No. ¿Por qué? Porque hay que escuchar al pecador si verdaderamente está arrepentido. Segundo, hay que darle el remedio. Tercero, hay que ver si está bautizado, quién es, ¿verdad? Porque todo, a comulgar todo el mundo, ¿verdad? Entonces la confesión tiene que ser individual y la absolución tiene que ser individual. Lo que podría suceder, pero es muy raro hacerlo, pero sí se podría hacer, yo escucho la confesión de la hermana, pero no la absuelvo. Escucho la de Sergio, escucho la de su esposa, escucho acá, no los absuelvo, lo escucho. Bueno, ahora les doy la absolución a todos. Pero ya lo escuché individualmente, les di el consejo, lo escuché y le dije quiénes son los que van a recibir o no la absolución. Pero es una tontera, pero digo, eso se podría llegar a hacer, es una tontera hacerlo, pero no contradice la confesión, porque lo que quiere la iglesia es que sea personalizada la confesión. No entonces yo no puedo absolver si no escuché al confesor, al pecador. Si yo no lo escucho y le doy los consejos y veo que realmente haya, porque el sacerdote juez tiene que ver si hay arrepentimiento o no. ¿Cómo sé yo? Le doy la absolución a todo y no sé, estoy tirando la confesión, porque yo no sé si tal persona está arrepentida. Bueno, si no, mejor ni digamos nombre, ¿no? Pero simplemente yo digo lo que está prohibido por el Código de Derecho Canónico, que es el documento que rige la Iglesia, ¿verdad? En el Código de Derecho Canónico eso está explícitamente prohibido. Ya les digo, hay casos que sí se puede en casos de emergencias. Padre, dice que es ilícito y que el sacerdote comete un pecado, pero quedan absueltos los pecados. Sí, por eso que nosotros, el Código de Derecho Canónico distingue 2 palabras, ilícito y válido. Una cosa puede ser válida pero ilícita. Si el sacerdote dice, yo los absuelvo, valió, pero le vale solo al que está en condiciones, Eso no se lo explica el que está en condiciones de verdad y de verdad sabe que no debe confesarse individualmente. Ustedes todos ya saben que eso debe serse individual. Si ustedes van a propósito, ya están fallando, eso no van a quedar perdonados. ¿Me entienden? Solamente el que no sabe y de verdad está arrepentido y creyó de verdad lo que el Padre le dice, ese le vale. Es válido pero ilícito. El sacerdote comete un pecado grave. Pero a veces yo me he dado cuenta que hay sacerdotes que no saben ni siquiera el Código de Derecho Canónico, que es lo principal que tienen que manejar en la iglesia, ¿verdad? No lo saben. Porque yo he preguntado, ¿cómo haces eso? No se puede. Ni idea. Yo digo, ¿cómo llegaron a ser sacerdotes si no conocen ni qué hay que hacer y qué no se puede hacer? No sé, pero me he encontrado con muchos así, ¿verdad? O por ejemplo, dar la comunión también. Se me terminó la hostia, voy a la sacristía y agarro un poco de hostia y sigo dando la comunión, ¿verdad? Le meto la hostia que es pan,
lo meto dentro del cáliz porque me quedó un poquito de la sangre de Cristo y lo mezclo. No se puede mezclar lo que es presencia sacramental con lo que es la materia del pan no consagrado. Hay una mezcla de lo sagrado con lo profano. No se puede hacer eso, porque el que comulga ahí está adorando eso que come como pan, y es pan, y él cree que es cuerpo y lo adora, es idólatra, está adorando pan, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado, eso no se puede hacer. Se lo dije a una persona, un sacerdote, recién parecía que se daba cuenta, ¿verdad? O si no, ¿saben otra cosa que hacían? En otra diócesis de aquí de México, se habían olvidado de consagrar hostia para la exposición del Santísimo. ¿Qué hacían? Ponían una, total, nadie se da cuenta si está consagrado o no. Basta que la gente rece un poco. No se puede adorar, estaban haciendo idolatría. Es pecado gravísimo. Es un engaño gravísimo. Es simulación de sacramento y queda excomulgado si uno lo hace. Simulación de sacramento. Sí, el padre debe saber esto, porque es ignorancia si no lo sabe, ¿eh? Es ignorancia porque le corresponde saberlo. O por ejemplo, otra cosa que se hace, no tengo hostia grande, tengo una chiquita, entonces ¿qué hago? Pongo la chiquita detrás y la grande adelante, ¿verdad? Entonces está Jesús de verdad, pero la gente está adorando lo que está viendo, por tanto está idolatrando. ¿Entienden? Es lo mismo, está escondida, porque yo estoy adorando lo que estoy viendo delante. Es como dejarlo directamente en el sagrario y poner la hostia grande sin consagrar, o meter la chiquita atrás, no se ve. Entonces tampoco se puede hacer eso. Unos inventos que vienen de una falsa teología. En una partícula está todo Jesús y hay que tirarse de rodillas y amar a Jesús con todo el corazón. Y si me quedo sin hostia y encuentro un pedacito chiquitito y se lo pongo en la lengua a una persona, se tiene que ir feliz porque recibió todo entero a Jesús. Otro se va a reír de eso, va a decir, no. ¿Me entiende? Que hay una gran diferencia, pero es una diferencia tan grande que toca la esencia de la fe. Porque si tú dices que en una partícula no está Jesús y el otro dice que sí, es tanta la diferencia que uno adora a Dios verdadero y el otro cree que es idolatría porque adora pan. Miren la diferencia, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos la fe auténtica, que ahora el sacerdote que quiere explicar todo bien, lo vuelan, ¿Por qué? Porque hay que ser, todo más o menos. No, ¿cómo todo más o menos? Yo me estoy jugando la vida eterna. Ustedes están jugando la vida eterna. Es hermoso saber que Cristo está ahí presente, por favor. Si no me atrae Cristo, me va a traer otra cosa, porque yo no explico la belleza de la Eucaristía con todo lo que significa, porque si no, ¿quién la va a buscar? Se van a ir a buscar otras cosas. Y yo tengo que hablar de verdad de la belleza, la riqueza, la presencia real de Cristo. No soy exagerado, porque justamente el mundo está así, porque nadie le convence, nadie habla con firmeza de que ahí está Jesús. Un segundo, ¿cómo voy a dar yo la vida? Por lo que ni siquiera estoy seguro, por favor. ¿Cómo voy a cambiar mi vida si no tengo ninguna seguridad en más? Todo es más o menos. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar mi vida? Si puedo salvarme o no, si el Señor me perdona igual. Todo es igual. Entonces, ¿cómo voy a cambiar mi vida? ¿Por qué me voy a sacrificar? ¿Me entiende? Cómo cambia todo y depende de la buena y sana doctrina la salvación de las almas. Depende, aunque venga uno a decir, no, solo la buena voluntad te sirve. Mentira, es mentira. Porque si tú eres un católico no puedes decir que te basta la buena voluntad. Tienes obligación de estudiar y conocer tu fe y proclamarla y transmitirla. Es cierto que una persona que no tiene ningún conocimiento y si actúa de buena voluntad puede salvarse. Si puso todo de su parte y no llegó de verdad ningún conocimiento, una persona buena que no llegó a conocer porque nadie le ha explicado nada, eso Dios le juzga su buena voluntad, claro. Pero nosotros que tenemos el conocimiento, el bautismo, el catecismo, y no lo hicimos creer y no crecer y desarrollar, nos encontramos en un serio problema, ¿verdad? Pero es muy lindo además conocer las verdades tal cual son, porque uno se entusiasma con las cosas de Dios. En cambio, si uno las conoce más o menos así en general, no entusiasma a nadie.
Y Cristo no puede ser que no atraiga. Si Cristo no atrae es porque quien les habló de Cristo no les habló mal de Él. Si Cristo no los atrae es porque la imagen que tú tienes de Cristo está deformada. Perdón, sí que me quería preguntar. Una persona preparada me dijo una vez Ahí está el micrófono. que las personas, los sacerdotes, que ¿Por qué no le levantas el volumen, le pones la perillita? bueno, no importa, a ver si me oyen todos, que los sacerdotes, que por desgracia se enamoran y se retiran de la iglesia y hacen un hogar con otra persona, pues como quien dice se retiran de la iglesia, pero no dejan de ser sacerdotes nunca, porque la consagración de sus manos va a ser hasta que mueran. Y que si un sacerdote se sale de la iglesia tiene que prometer no volver ni a confesar ni a consagrar, porque él puede consagrar, que si pasa a una panadería y él consagra, se hace Cristo en todos los panes. ¿Es cierto? Es cierto. Ah, bueno. Claro que es cierto. Uno es sacerdote eternamente, aunque sea un pecador, un borracho, abandonado. Si dice voy a consagrar una panadería y dice la fórmula, se consagra todo, claro. Y si lo quieren maltratar a Jesús, también lo pueden maltratar. O sea, Jesús cuando se quiere estar con nosotros se expone a todo eso, ¿verdad? A las profanaciones, todo, porque nos ama y Él se arriesga a todo eso. O sea, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, seguimos entonces, pero el sacerdote que quiere explicar todo correcto, como hay tanta ignorancia en los sacerdotes en general, van a decir que uno exagera. Ustedes tienen que ver qué hace el sacerdote. Si un sacerdote se preocupa por confesar, es porque cree que la confesión es válida, ¿verdad? Y que es importante. Pero si los sacerdotes nunca están confesando, si los sacerdotes se dedican a otras cosas y no atienden a sus ovejitas, si no se sacrifican, digamos, entonces es señal de que no viven ellos no se vive la fe. Bueno, a ver si seguimos un poquito. Bueno, voy a pasar un poquito, un segundito, hermanita. Voy a pasar un poquito aquí. Yo quisiera que ustedes lo vean solo, porque hay muchas cosas, por ejemplo, cosas que se dicen, Dios es demasiado bueno para condenarme. Acá están los razonamientos, naturales, naturales, porque después están los sobrenaturales que te dicen, mira, si te moriste en pecado mortal, te condena, punto. Pero acá hay razonamientos para que entendamos. Nadie ha vuelto del infierno para contarme si existe o no. Así hay gente que dice, a mí nadie, mira si va a venir el infierno a contarte que no puede salir de ahí, ¿verdad? El que se metió adentro ya no puede salir. Sí, hermanita, a ver qué necesitaba. A ver el micrófono para que... Perdón. Retrocediendo un poco, se puede consagrar, las especies para consagrar es harina y trigo, trigo y agua. Pero si tiene otra especie, ¿se puede consagrar? Puede estar mezclado con alguna otra cosa y va a quedar igual, porque mientras tenga harina de trigo, ¿verdad? Aunque tenga levadura, chocolate. Sí, igual, aunque le metan cosas, mientras esté algo de ello, sí. Ya, esa era mi duda. Sí, hay sacerdotes que consagran esas galletas de soda richao, ¿no? De esas así, o hacen cosas de esa naturaleza y sí que se queda consagrado, ¿verdad? Y ese es el problema, se juega con esas cositas. Bien, entonces acá dice, nadie ha vuelto a contarme, ninguno que se haya condenado al infierno vino a decirme que el infierno existe. Y Cristo pone un ejemplo de eso, ¿verdad? Que se aparezca a mis hermanos, dice el rico Epulón, para que si se le aparece un muerto al menos crean. Tienen a Moisés, si no le creen a él, por más que aparezca un muerto, no creerán. Se asustarán, como yo ya les dije alguna vez. Y bueno, nadie puede salir del infierno. Y uno dice, ¿cómo puede ser que nadie salga si los demonios salen? Por lo menos molestan a las personas. En los casos extraordinarios, molestan. Sí, pero no salen del infierno. ¿Desde dónde están? Desde la condenación misma, aplican sus acciones, porque ellos no son largos, ni anchos, ni altos, porque el espíritu no tiene dimensión. Entonces ellos están en el infierno. ¿Y cómo actúan?
a donde quieran, actúan aplicando sus operaciones, entendimiento y voluntad, y actúan como si yo tuviera un control remoto. Yo tengo cuerpo, tengo un brazo limitado para cerrar aquella puerta, ¿verdad? Si yo tengo un control remoto, puedo cerrarla la puerta a distancia. Bueno, ellos pueden operar sin control remoto y sin cuerpo y nada a distancia. Entonces, sin dejar de estar en el infierno, actúan afuera, tienen esa libertad de hacerlo, y entonces cuando ellos están actuando en uno, y están como si estuvieran ahí sin dejar de estar en el infierno, ¿verdad? Eso también es un tema teológico, pero se lo digo un poquito para que vean que sí se puede actuar de allá para hacer mal, porque ellos no pueden hacer bien, digamos, hacen el daño, ¿no? Aunque uno es más malo que el otro también. De los demonios, uno es más malo que otro, uno es más perverso que otro, ¿verdad? También hay grados. Así como en el cielo habrá grados, no todos los ángeles aman con la misma intensidad, ¿verdad? Hay distintos grados de amor, todo es amor allá, pero hay distintos grados porque hay distinta capacidad de amar y virtualidad. Cada persona tiene la capacidad de amar en forma distinta. Por eso no es lo mismo pasar raspando para irme al cielo que pasar con gran amor, porque ese amor queda, el grado de amor alcanzado en la tierra queda en la eternidad, ¿verdad? El alma se hace buena en la medida que uno realiza actos buenos. Sí, hermanita, dígame. ¿Es correcto decir? Bueno. Sí, se escucha. Es correcto decir que a mayor conocimiento, mayor amor. ¿Sí? Sí, es correcto. Bueno, y lo que usted explicaba hace rato, que cuando uno muere queda fijada la voluntad en el nivel de amor que consiguió en esta vida, bueno, que pudo alcanzar en esta vida. Y luego en la eternidad se dice que vamos a tener toda la eternidad para seguir conociendo a Dios y nunca lo vamos a dejar de conocer, porque si lo llegáramos a conocer todo, pues nosotros seríamos Dios. Entonces, si voy a tener toda la eternidad para seguir conociendo a Dios, pero mi voluntad ya quedó fijada, ¿cómo? O sea, mi amor ya no va a crecer. Le explico. Ahí está lo que se llama la felicidad sustancial y después está la felicidad accidental, ¿verdad? Dios es esencialmente feliz, pero yo puedo agregarle gloria accidental. Dios tiene toda la gloria sin que yo le tenga que dar nada, pero yo puedo darle gloria accidental, es decir, aquello que no toca lo que Dios es como Dios, ¿verdad? Sino que como criatura también yo puedo glorificarle al Señor. No le agrega ni le quita nada sustancial. Cuando una persona se salva sustancialmente, se salva con el amor que tiene, pero eso no quiere decir que el amor se vaya a quedar establecido ahí. Esencialmente tiene un grado. A partir de eso va adquiriendo accidentalmente, eternamente, gloria y conocimiento y amor. El amor que se detiene no es amor. El amor por naturaleza tiene un movimiento de crecimiento o decrece, o crece o decrece. Por eso se pelean los matrimonios, se destruyen, porque si no crece, baja, pero no se establece. Si uno no hace todos los días algo para que el amor crezca, el amor cae. En la eternidad es lo mismo. El amor tiende permanentemente a ir creciendo y creciendo sin que se termine, ¿verdad? Pero hay un amor sustancial que viene de la capacidad que yo adquirí en la tierra y proporcionadamente a eso voy a tener movimientos de amor en la eternidad. Todos crecen en la eternidad en el amor, menos Dios. El amor de Dios, Él no crece porque Él es eso, ¿verdad? No lo tiene participado, Él es eso, es el amor. No puede crecer porque no falta nada, no le falta nada. Entonces no puede crecer, ¿verdad? Es el mismo amor. En cambio nosotros, el amor en nosotros es participado. Y al ser participado, ese amor está supeditado a ese movimiento, ¿verdad? De adquirir cada vez más y más. Y la verdad pasa lo mismo, con el entendimiento y la verdad, uno no se establece en la verdad en un punto. Siempre hay como una inquietud del conocimiento. El conocimiento siempre quiere avanzar. Las dos operaciones espirituales del hombre tienden permanentemente a adquirir perfeccionamiento, ¿verdad? Pero partimos de un grado en el cual adquirimos en la tierra, ¿eh? No es que se igualen después en el cielo. Cada uno proporcionadamente irá creciendo al grado de amor que ha tenido, ¿verdad?
Padre. Padre, en el caso de los sacerdotes que engañan con la hostia no consagrada, ¿cómo puede ser que ellos estén pecando de idolatría si desconocen ese hecho? ¿No es el sacerdote el que peca ahí? Bueno, la gente que está adorando la materia, creyendo que es Jesús, no peca. O sea, las personas no pecan, pero están adorando. Materialmente hay una adoración de la materia, pero espiritualmente ellos no pecan. Formalmente no pecan, materialmente sí, pero no es imputable el pecado material, porque no es consciente. Pero el que está pecando ahí es el sacerdote, ¿verdad? Y asume el pecado de todas esas personas. Bueno, pero este ejemplo que le pongo no es un ejemplo que yo creo que se dé permanentemente. Sé que se ha dado, porque lo he conocido, pero hay otras cosas peores también, ¿verdad? Peor que eso no. Bueno, seguimos un poquito con este. ¿Cuál es el destino? En el número 61 vamos a empezar a preguntarnos ahora, ¿cuál es el destino del hombre? Porque vimos primero la existencia de Dios, luego vimos la existencia del hombre y el alma. Ahora vamos a preguntar, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es? Eso lo dice San Ignacio en los retiros ignacianos muy clarito. El hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y mediante esto alcanzar la vida eterna. Esta es una enseñanza siempre de la Iglesia, ¿verdad? Estamos hechos para conocer y amar. ¿Quién no quiere conocer? ¿Verdad? Pero sobre todo a Dios y conocer lo bueno. Conocer y amar y servir a Dios. Porque si yo busco conocer la verdad, voy a llegar a Dios, necesariamente. Lo que pasa es que también estamos en un mundo donde el ser humano está mecanizado. Antes no era así. Uno va a la escuela, tiene todos los manuales ya, sacaron a Dios entonces obligan a la mente del hombre a meterse en un mundo inmanentista, donde no le dejan entrar en contacto con Dios, ¿verdad? En los niños pequeños ya no se les habla de Dios de nada, entonces el chico vive encerrado, y también después en las escuelas y en los colegios vive encerrado en sí mismo, en un mundo, digamos, donde no puede trascender. Antes no era así. Entonces, en lugar de que la educación ayude a alcanzar el fin último del hombre, lo entorpecen. Y con suerte, alguno de ellos después de a poco llegará a Dios con suerte, ¿verdad? Porque tampoco está exento uno de decir yo no tengo culpa porque me enseñaron, porque siempre está la conciencia y hay como una espontaneidad de búsqueda de Dios, que si uno es fiel a eso, llega a Dios, ¿verdad? Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos que son inexcusables aquellos que no creen en Dios porque no han recibido la revelación, porque tienen la naturaleza, eso lo dice también el libro de la sabiduría, tienen la naturaleza que es la primera, es lo que estamos haciendo nosotros, tienen la razón y la creación, es lo que estamos haciendo, aplicando lo que dice San Pablo que hay que aplicar, ¿verdad? Dios crea al hombre para su propia gloria, pero también para la gloria del hombre. Porque Dios no puede hacer algo para gloria distinta de Él. Porque Él es el bien sumo y la verdad suma. No hay nada que lo sobrepase. Si Él hiciera algo para gloria de otra cosa, sería una imperfección de Dios. Porque buscaría un fin menor al que Él es, o sea, ¿me entienden? Es una imperfección en Dios eso. Entonces, que todo sea para su gloria, eso es perfecto y corresponde a Dios que es así. Él es el que es. No es un egoísmo que le amen y que todo sea para su gloria. No es un egoísmo, en nosotros sí, porque no somos fin últimos, pero en Él no. Si no fuera en Él así, sería una monstruosidad, que Él no quiera su gloria, sería una monstruosidad. ¿Por qué quiere su gloria? Porque es el fin último. El fin último en sí mismo es el amor en sí, no es amor participado, y es la verdad misma. Entonces Él
es el fin mismo de toda la creación y Él no tiene un fin fuera de sí mismo, es Él, su propio fin es Él. Que tampoco está bien decir su propio fin es Él, pero para que me entiendan, ¿cuál es la finalidad de Dios? No tiene finalidad, Él es el que es nada más por sí, no busca otra cosa fuera de sí, no tiene un fin, Dios no tiene un fin, todas las cosas tienen un fin, Dios no, Él es el que es nada más. Su existencia no se la ha dado a nadie y siempre existe, Él es aquel que siempre existe y no tiene fin de nada. No tiene una finalidad. Si tuviera una finalidad sería útil, sería algo útil, Dios, que se lo pueda utilizar para otra cosa, ¿verdad? Él es en sí mismo y no para otra cosa. ¿Cómo procura el hombre la gloria de Dios? Consagrando su vida a conocerle, amarle y servirle. Y solo Dios es el fin último del hombre. Bueno, aquí también habla un poquito de cómo en la vida futura, cómo va a ser esa felicidad, naturalmente hablando, y cómo se conoce a Dios directamente en la eternidad. Una cosita muy simple de 2 párrafos ahí, pero lo vamos a dejar para hacer ahora un descansito, ¿verdad? Y la otra verdad que viene ahora es, tercera verdad. La primera, ¿cuál era? La existencia de Dios. Segunda, el hombre y el alma, ¿verdad? Porque es parte del hombre. Ahora viene la tercera. El hombre necesita de una religión. A ver si Dios y el hombre necesariamente, si el hombre está hecho para relacionarse con ese Dios. Viene este tema ahora, que es la religión. Si puede haber 2, si puede haber 3. Ahora vamos a hablar, entonces, tenemos 2 extremos. El creador y la criatura. Vimos la existencia de Dios, solo por la razón llegamos a descubrir que hay un ser superior. Las cualidades de ese ser superior también las vimos. Descubrimos por la razón qué es el hombre y cómo está compuesto de un alma, de un cuerpo. Ahora vamos a ver si entre ambos, naturalmente hablando, por la naturaleza, si hay algo que los pueda unir, si es posible esa relación entre el creador y la criatura. Y entonces preguntamos, ¿a qué nos obliga el conocimiento de Dios y del hombre? Es decir, una vez que conocemos a Dios y el hombre, ¿a qué nos obliga eso? Dice así, este conocimiento nos obliga a participar, a practicar la religión que une al hombre con Dios como a su principio y fin último. Vimos que el hombre tiene como fin último a Dios. Ahora, ¿cómo se produce eso? ¿Cómo se alcanza? Naturalmente, pero también si hay una posibilidad de que se pueda realizar algo sobrenaturalmente. Es decir, si Dios tiene alguna iniciativa sobrenatural o es todo natural, es solo el hombre que busca a Dios, y a ver si no llegamos a descubrir que también Dios puede buscar al hombre, porque eso sería maravilloso. Y si llegamos a eso, es muy lindo, ¿verdad? Que Dios me esté buscando. Vamos a ver eso. Conocemos a Dios y al hombre con sus atributos infinitos, con su providencia que todo lo gobierna, ya lo vimos, al hombre, criatura de Dios, con su alma espiritual, libre, inmortal. De ahí resulta las relaciones naturales, esenciales y obligatorias del hombre para con Dios. Pero primero vamos a preguntar qué es la religión, qué significa religar. ¿Qué entienden ustedes por religar? ¿Quién me iba a hacer una pregunta? ¿Usted me va a hacer una pregunta? ¿Usted me va a hacer una pregunta? A ver. Miren, se me metió un mal pensamiento. Yo estaba pensando, bueno, el no nacido no sufre ni del bien ni del mal ni del conocimiento de este mundo. El nacido, pues ya está el pecado original y tenemos que aquí ganarnos el cielo o el infierno. Entonces dije, pues no será que son más felices los no nacidos que los que nacemos, porque esos no tienen ningún riesgo y nosotros tenemos el riesgo de la salvación o de la condenación. Bueno. A ver, los no nacidos no pueden ser felices, ¿verdad? El que no existe, nada es, no hay nada, absolutamente nada. El que tiene la existencia ya tiene algo,
Existir simplemente. Por ejemplo, los demonios, los condenados, tienen la existencia. Y eso es algo hermoso, la existencia. Aunque ellos sufran moralmente, porque ellos se hicieron así. Pero la existencia es algo bueno que ellos tienen, ¿verdad? Por el hecho de existir. Entonces, Dios ha creado al hombre y lo invita a amar, ¿verdad? Nadie que quiera de verdad amar se va a condenar. No hay que tener miedo. Nosotros confiamos en la salvación eterna y ponemos todos los medios. Si hacemos todo lo que podamos de nuestra parte, aunque sigamos siendo pecadores, porque lo vamos a hacer hasta el último segundo de la vida, pero hacemos todo lo que buenamente está a nuestro alcance, vamos a llegar al cielo. Eso seguro, eso me lo dice la fe, ¿verdad? Yo trato de hacer todo lo mejor que puedo. Y si peco, reconozco mis pecados, pido perdón a Dios de corazón, hago el propósito de no volverlo a hacer. Y Dios ve mi buena voluntad también, ¿verdad? Y si Él ve que yo tengo buena voluntad, Él ayuda también, pero no reemplaza. Ayuda, pero no reemplaza. No puede reemplazar mi libertad. No puede decir, yo te hago santo ya de entrada sin que tú hagas nada. No puede hacer eso. Para santificarme necesita que yo colabore. Y eso viene también un tema muy importante que yo he visto mucha gente que dice, ay, le pido tanto a Dios que me saque el vicio de las mujeres. Por ejemplo, viene un hombre o del alcohol. ¿Y usted qué hace? No, es que solo no puedo, yo espero que el Señor me cambie. Ay, pero que no aparece eso, no se te va a aparecer ese cambio. Si tú no haces algo, no puede obrar el Señor. Entonces, por más que tú se lo pidas no pasa nada si además de pedir no haces algo, ¿verdad? Algo. Lo demás lo hace todo el Señor, pero tú tienes que colaborar. Y alguna vez seré humilde, dicen, ¿no? Y bueno, ya alguna vez seré más paciente. ¿Pero haces actos de paciencia? No, pero yo tengo la fe que el Señor un día me hará paciente. No vas a ser paciente si no practicas la paciencia. Bueno, ¿qué es la religión? La religión es el lazo, religare, volver a enlazar. Porque el hombre fue creado ya enlazado. Había un enlace inicial, ¿verdad? El hombre tenía contacto con Dios. Adán y Eva tenían un contacto mayor que el que tenemos ahora con Dios. No le veían cara a cara, pero había una familiaridad y un contacto mucho mayor. Cuando el hombre peca, rechazando la amistad de Dios, ahí se produce una ruptura muy grande. De esa ruptura fue necesario hacer algo nuevo para que se vuelva a establecer una alianza nueva. Esa alianza se llama religión. Dios preparó un pueblo para religar de vuelta al hombre con él. Entonces, religión, religar. La religión es el lazo que une al hombre con Dios. Este lazo se compone de deberes que el hombre debe llenar con el Ser Supremo, su Creador, su Bienhechor y su Señor. Estos deberes contienen verdades que creer, preceptos que practicar y un culto que atribuir a Dios. Uno tiene deberes con Dios. ¿Tiene derechos con Dios? Pregunto. ¿Qué derecho tiene el hombre respecto de Dios? ¿Es un derecho? ¿Cuáles son mis derechos respecto a Dios? Yo le puedo decir, Señor, vamos a poner un organismo, los derechos del hombre con respecto a Dios. ¿Qué derecho yo puedo pedirle? ¿Derecho de qué tengo yo con respecto a Dios? ¿Tengo derecho a conocerlo? ¿O empezó primero mi obligación? ¿Qué es primero, un derecho o una obligación? No puede ser primero el derecho, pues si yo no soy nada, si yo no existo, ¿qué derecho puedo tener? La vida es un don, no es un derecho. Hay gente que dice, yo quiero tener sí o sí mi hijito y lo hago de la manera que venga. Probeta o qué sé yo, inseminación artificial. No es un derecho, es un don la vida, es un don. Entonces, tú no puedes tener derecho a nada. Nosotros no tenemos derecho a nada respecto de Dios, porque Él es puro don, la existencia. Y si yo merito el cielo,
Si tengo méritos para la eternidad, es por la sangre de Cristo que murió por mí. Yo no tengo en Cristo tengo esos derechos ante el Padre, pero no solito. Por eso Él murió por mí. Entonces tengo derechos en Cristo ante el Padre, pero solito no. Nada. Eso es importante. Es puro don lo de Dios. No tengo ningún tipo de derecho. No puedo reclamarle nada a Dios. Ni siquiera puedo reclamarle que me ame. Aunque Él no puede dejar de amarme, ¿verdad? Porque Él es amor. Pero yo ni siquiera tengo derecho a que Él me ame. Si me ama es un don. Eso se llama don. La gracia es un don sobrenatural, pero es don. No es un derecho que yo tengo que Él me tenga que dar. Eso es importante que lo sepamos. Yo sí tengo deberes con respecto de Dios. Tengo deberes. A ver, ¿qué es la religión? Perdón, estos deberes que tenemos contienen verdades que creer, preceptos que practicar, un culto que atribuir a Dios. La palabra religión viene, según unos, de religare, ligar fuertemente. Según otros, de religare, reelegir a Dios, es decir, volver a elegirlo. Es decir, que el hombre debe ligarse libremente a Dios como a su principio y debe elegir a Dios como a su fin, a su último fin. Así como entre los padres y los hijos existen lazos o relaciones naturales y sagradas, del mismo modo existen entre Dios Creador y Padre del hombre y el hombre, criatura e hijo de Dios. El lazo que une al hombre con Dios es más fuerte que aquel que une al hijo con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mucho más a Dios de lo que debe un hijo a su Padre. Dios es nuestro Creador y nuestro último fin, no así nuestros padres. Así nuestros deberes para con Dios son mucho más santos que los de los hijos para con los padres. La religión considerada en cuanto que... Bueno, voy a saltar un poquito. Se distinguen dos religiones, la religión natural y la religión sobrenatural o revelada. ¿Cuál es la religión natural? La que acabamos de hacer cuando estudiamos a Dios. Es decir, teología natural. Es llegar a establecer un lazo solo con la razón y sé que le tengo que dar reconocimiento y gratitud a Dios y honrarlo porque por la inteligencia llego al conocimiento de Dios. Es una religión natural. La naturaleza misma me religa con Dios. Pero hay otra que es sobrenatural o revelada, donde la iniciativa la tiene Dios hacia mí, pero también aquí, la natural, de alguna manera, la iniciativa la tiene Dios, que me creó y creó todas las cosas para que le conociera. Las dos, de alguna manera, son inventos de Dios, pero una es más Dios que se comunica directamente y la otra es más el hombre que descubriéndole llega hasta él, ¿no? Los dos movimientos. La primera, la natural, es la que se conoce por las luces natural de la razón. Bueno, lo que les acabo de decir. Tenemos pues que tratar las siguientes cuestiones. Primero, necesidad de una religión, si es necesario o no. Si uno puede vivir sin religión, sería. O si esto es necesario. Segundo, ¿qué cosa es esa religión? ¿Cuál es su naturaleza? ¿En qué consiste? Tercero, futilidad de los pretextos aducidos por los indiferentes, aquellos que dicen que no necesitamos religión, qué cosas dicen y cómo les puede demostrar lo contrario. Cuarto, no hay más que una sola religión buena. Esto es muy importante en el mundo relativista que vivimos, que todos dicen, no, cada uno tiene su... No, si hay un solo Dios y Dios se comunica, hay una sola religión. Si hay un solo Dios y Dios se comunica mostrando un camino, hay una sola religión. Algo que me religa con Él a través de un caminito que Él puede establecer. Pero Él no establece caminos distintos, pueden ser distintos, pero no opuestos, ¿verdad? Si Él dice que tiene una mamá virgen sin pecado original, otro caminito que puede tener no puede enseñar que no tiene una mamá y que esa mujer tiene pecado original
y no es virgen. Hay una contradicción. ¿Puede tener distintos caminos el Señor para llevar el hombre a Dios, a Él? Como alguien que no le conoció nunca, o antes que Cristo se revelara, o que no conoció la revelación y vive de buena voluntad, también podría Dios hacerlo llevar, ni un problema. Pero no por caminos opuestos, porque Dios no se contradice. Si Dios me da a conocer que Cristo es su Hijo amado, Dios y hombre verdadero, y el otro me dice no, es un hombre nada más, entonces una de las dos es falsa. Si en una religión me dice que Jesús está en la Eucaristía cuando el sacerdote lo consagra, verdadera, real y sustancialmente, y el otro dice no, no hay Eucaristía verdadera, real y sustancial, es un símbolo, una de las dos debe ser verdad, la otra es mentira. Y Dios no es dueño de las dos, no es así Dios. Sí, sí, no, no, dijo Jesús. Esto es así y no puede ser de otra manera. Entonces cuando Dios se revela es para que todos seamos unos. Es la oración que hace Jesús en la última cena, Padre, que todos sean uno y que ahí nos reconozcan, en que todos sean uno, ¿verdad? Ahora, la división, la Torre de Babel, la división que hay en la iglesia es fruto del pecado, pero no es la voluntad de Dios. Y esta división tan grande viene con Lutero en el siglo XVI, 1517, con las tesis, las 28 tesis de Lutero. Ahí viene la libre interpretación de la Biblia, cada uno interpreta lo que quiere, y empezó toda la desgracia de la división del cristianismo. Pero 15 siglos, había una unidad casi perfecta, ¿verdad? Con algunas siempre herejías que aparecían por ahí, pero sustancialmente no. A no ser el arrianismo, que en un momento fue muy difícil, siglo IV, donde casi la mayoría era arriana, pero por conveniencia, ¿verdad? Había una cosa muy fea. Hasta que eso se cambió, ¿no? Con Constantino y después. Pero bueno, hubieron errores, pero sustancialmente se conservó hasta que, bueno, hoy día es un desastre, porque dentro de la religión católica cada uno tiene su propia religión ahora. No todo el que dice que es católico es católico solo aquel que acepta la integridad, todas las verdades de la fe católica, las conoce, primero las conoce todas, las acepta y las vive, o intenta vivir. Ese es el católico, que conoce todas. Pero eso hay que leer el catecismo y vivirlo, hay que vivir la doctrina católica, que por otra parte da mucho gozo, uno se llena de alegría de conocer, porque todo es bueno. El catecismo, la doctrina es algo bueno, es muy bueno amar a Dios, es muy bueno ser su criatura, es hermoso ser criaturita de Dios, insignificante, pero me ama el Creador, ¿verdad? Eso es hermoso. Los demonios no aceptan eso, de que ellos sean criaturitas, ¿verdad? Pero es hermoso ser criatura, es lo que nos corresponde. Y lo que somos, en realidad, ¿no? Entonces, vamos a probar que no puede haber más que una. Lo vamos a probar por la razón. Para que después no venga uno y diga, sí, igual todas las religiones son iguales. No, no pueden serlo, porque Dios es un ser contradictorio, entonces, y mentiroso y falso. ¿Sería así? Porque no todos se enseñan cosas contradictorias. Miren, sí. Dentro de la religión católica también hay cosas que uno dice que se puede comulgar en pecado mortal, ahora otro no. Son contradictorias, no pueden ser las dos cosas verdaderas. No pueden ser verdaderas porque son contradictorias. No, mi cabeza no lo acepta. No puede aceptar, porque si yo acepto dos cosas contradictorias, tengo un problema mental. Si yo estoy sano, digo, o esto o esto. Y la otra, la religión buena es la que Dios ha revelado. Porque Él es el único que puede establecer un camino, no el hombre, decir, Señor, voy a llegar a ti por este camino. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Cómo se llega a Él? Él es el que dice, aquí te trazo un caminito para que vengas a mí.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús cuando vino. Vino a eso, a mostrar el camino. Nos dice que Él es el buen pastor y que las ovejas entran por la puerta verdadera que es Él. Y otro tema, señales de la verdadera religión, o notas cuáles son las características de la verdadera religión. Una vez que tengamos eso claro, que no venga uno a decirnos todo lo mismo. Por lo menos lo vamos a demostrar. Primero, la necesidad de una religión. Primer punto. Es un poquito repetitivo aquí. Si ustedes ven, no vamos rápido cambiando de tema, porque no es bueno también cambiar rápido de tema, porque uno se olvida. Entonces tal vez 2 o 3 clases estaremos con este tema de la religión, 2 o 3 clases, viendo y volviendo a ver, así como estamos yendo muy despacito, porque saltar de un punto a otro es algo que se impone en los últimos tiempos. Como todo es novedad, como uno ve noticias cada 2 segundos, la noticia que acaba de ver hace 3 minutos ya es una noticia pasada. O sea, es algo impresionante. Entonces, no nos metamos con esa mentalidad porque nos hace daño. A ver, diga otra cosa nueva. No, sigamos profundizando. A ver, de vuelta. A ver otra vez. A ver otra vez. A ver, enfoquemos lo distinto. Perfecto. Eso es lo que yo quiero lograr de ustedes. Que tengamos una continuidad, que volvamos una y otra vez a las ideas para ir formando la forma de la cabeza en el modo de pensar, de entender y de concebir las cosas. Bien. Ya es la hora. Bueno, pero dejamos aquí en el primer puntito para desarrollar esto. Así que yo les pregunto, ¿si les gusta o no el tema? Bueno, porque yo de verdad, a mí me encanta, pero a veces pasa que no todo lo que a uno le gusta le pueden gustar a los demás. Pero si esto lo vemos bien, van a ver que todo lo que veamos en adelante, bioética o lo que estudiemos después, va a ser maravilloso porque vamos a tener un fundamento impresionante en nuestra forma de pensar.